Vamos a ver hoy entonces el grupo 1 de las flores de Bach. Grupo 1 de las esencias florales de Bach. ¿Cuál es el grupo 1? Las flores para los miedos, que es justamente las emociones que más nos hacen paralizar, nos hacen sufrir. Lo que vamos a ver aquí en este grupo, que es el grupo 1, que hay 5 flores para los miedos, y lo que va a variar es el objeto del miedo, la intensidad del miedo, la conciencia de ese miedo. Entonces, a partir de ahí vamos a ir haciendo un diagnóstico diferencial. Tenemos a Rock Rose, que es la flor para el pánico, el miedo paralizante, en donde la intensidad del miedo es máxima, y esa intensidad tan grande lo que produce es una parálisis. En Mimulus vamos a tener miedos, pero ya los miedos van a ser de una intensidad menor, que a la persona le van a permitir poder hacer las cosas cotidianas, y también va a poder identificar esos objetos del miedo. Lo que aporta la flor es valor. En Aspen, el diagnóstico diferencial con Mimulus es que estos miedos no son conscientes o no son claros, hay como un presentimiento, un presagio, como que hay miedos indefinidos, y la flor lo que aporta es protección astral y discriminación, de que pueda la persona darse cuenta de dónde viene esto, si es algo propio, si es algo ajeno, si es algo con lo que está resonando, que pueda darse cuenta también a qué es lo que le teme, y no tener un miedo así tan generalizado que después podría llevarlo al pánico, o a tener miedo al miedo mismo. En Cherry Plant tenemos otra flor también para los miedos intensos, con una intensidad de la magnitud de Rock Rose, pero acá, en vez de la parálisis, lo que produce este miedo tan grande a la locura y tan intenso es un descontrol. Entonces la flor lo que aporta es serenidad. Ambas flores que abordan estos miedos tan intensos, tanto el miedo paralizante como el miedo al desborde y a la locura, forman parte del Requiem. Y la última flor de este grupo es Rice Chestnut, que sería el castaño rojo, en donde acá es el miedo que le pase algo a nuestros seres queridos. Por eso Bach decía que era una flor para las madres, por el miedo a que le pase algo a los hijos, pero en realidad esto es extensivo a todos los seres queridos, porque en la pareja, si uno sufre porque teme que al otro le pase algo, y está también resonando con cosas negativas y las está proyectando en el otro. A veces también sufrimos por nuestros padres cuando los vemos enfermos, o cuando los vemos ya ancianos y nos preocupamos mucho por ellos. Entonces esta flor sería para el miedo por los seres queridos, y también abarca a los amigos y también abarca a nuestros consultantes, porque esta flor forma parte de la fórmula para el terapeuta. Ahora vamos a ir viendo más detenidamente cada una de las flores y qué es lo que abordan las esencias florales y los arquetipos. Mimulus, como dijimos, es para los miedos a las cosas terrenales, como enfermedades, dolor, accidente, pobreza, oscuridad, soledad, desgracia. O sea, temas de la vida cotidiana, temas que la persona puede mencionar, puede identificar. Las personas soportan silenciosa y secretamente sus miedos y no hablan de los miedos con otras personas que los rodean. Entonces sufren esa angustia por ese miedo en soledad. Son personas de carácter muy sensible, delicadas, y que justamente por esto mismo, porque son sensibles y son delicadas, las cosas del mundo les pueden resultar pesadas. Son muy reservadas, por eso también la timidez
está asociada a las personas que son caracterológicamente mimulus y son introvertidas, necesitan confianza, valentía y coraje, que es lo que aporta esta esencia floral. ¿Ven? Mimulus lo que aporta es valentía. ¿Para qué es? Para los miedos, la vergüenza, la timidez. Aporta fuerza interior y superación. A veces podemos no ser caracterológicamente mimulus, porque no somos personas miedosas o extremadamente sensibles, pero sí en algunos rasgos o en algunas áreas de nuestra vida o en algunos momentos podemos necesitar esta flor para atravesar situaciones de miedo. Cuando uno está por atravesar una cirugía o cuando uno tiene alguna enfermedad y tiene miedo a no poder recuperarse, o cuando hay situaciones de la vida que pueden activar algún miedo que esté latente, entonces ahí podemos contar con Mimulus. ¿Para qué se utiliza? Para miedo a cosas conocidas de la vida cotidiana y del mundo. Porque esto es importante porque después vamos a hacer diagnósticos diferenciales con otras flores. La timidez también, que habla de un miedo a exponerse, de un miedo a abrirse, de un miedo a contar a otros lo que me está pasando, de guardarse las cosas. Recelos, suelen ser personas reservadas y poco comunicativas en público. Se sonrojan y balbucean con facilidad. Para las fobias, para las angustias ante un obstáculo, que no suelen compartir sus temores con otras personas. ¿Qué es lo que aporta la flor? Siempre aporta la polaridad opuesta, para que la persona pueda superar esto que es lo que las emociones que sana y que equilibra y que armoniza la flor. Entonces, ¿qué aporta? Valor, confianza para enfrentarse a los desafíos de la vida, mayor comunicación con los demás, capaces de ponerse en pie solos, de avanzar por el mundo y disfrutar de la vida sin temores. Aporta valentía personal y comprensión de los otros en situaciones similares. ¿Cómo podríamos describir el concepto clave de lo que aborda Mimulus? Es el miedo a la vida cotidiana. Miedo que la persona puede identificar y nombrar. También sirve para casos puntuales, cuando algo concreto es vivido como una amenaza, una posible enfermedad, miedo a los animales, miedo a un viaje o a algún medio de transporte. Hay gente, por ejemplo, que tiene miedo a volar en el avión, o hay gente que tiene miedo a viajar, qué sé yo, tiene miedo a manejar o miedo a los accidentes. En procesos de rehabilitación o recuperación de una intervención quirúrgica, cuando hay miedo a una recaída, miedo a moverse, miedo a que se abra una herida, miedo a no poder recuperarse de la enfermedad. De hecho, Mimulus está en la fórmula de hipocondría, porque es también este miedo a la enfermedad hace que esté pensando en las enfermedades. También en situaciones nuevas, como un nuevo barrio, vivir en un nuevo país, un nuevo trabajo, una nueva escuela, personas que tienen miedo a subir las escaleras por el tema de tener vértigo, quien se enferma y se enfrenta a la enfermedad con temor. En cuestiones de carácter, por ejemplo, cuando es caracterológico, personas que son de naturaleza cautelosa, miedosa, con poco sentido del humor, que le cuesta expresarse, que se expresa con dificultad, con timidez, con voz entrecortada, en voz muy baja porque tiene miedo a que lo escuchen sí, timidez. Después vamos a ver que hay otra flor específicamente para la vergüenza, pero esta sería para la timidez. En niños también que tienen miedo a que sus padres los reprendan si no hacen los deberes en la escuela, si no tienen un buen rendimiento, o miedo a la maestra. Considerar también acompañando en neurosis fóbicas, para episodios fóbicos, neurosis hipocondríacas, como mencioné hoy, temores a enfermedades muy promocionadas como el SIDA, el cáncer, Alzheimer.
a tartamudeos, a tics nerviosos, personas que son propensas a infecciones porque el miedo baja las defensas, entonces también es una flor que ayuda a aumentar la inmunidad. Cuando hay ansiedad por miedo, personas que tienen un aspecto tenso, sudoroso, pálido, débil, que hay hipersensibilidad a los ruidos, a la agresividad, ancianos que están intervenidos quirúrgicamente, incluso personas de la tercera edad que se activan más miedo, se vuelven más temerosas, es una flor muy importante, Mimulus, tanto en los niños, porque tienen miedos que no pueden expresar, como a los ancianos que también tienen miedo a diferentes situaciones, porque bueno, porque a lo mejor no están en condiciones físicas de afrontar situaciones que sí lo pueden hacer los jóvenes o los adultos. En alergia por temor a los alergenos. La cualidad que desarrolla esta esencia floral es de relajar la tensión, facilita la capacidad de experimentar el humor. Hay una drástica disminución de la angustia asociada al objeto temido. Aporta valentía, confianza, coraje para enfrentar los desafíos de la vida. La acción en bebés y en niños es rápida y notable. También trata la hipersensibilidad a la luz y a los ruidos y a las personas que tienen miedo a que les griten. Así que bueno, para todo lo de la vida cotidiana, el Mimulus es una flor maravillosa. Ahora vamos a Rock Rose, que Rock Rose es la esencia floral, el heliantemo, es la flor para, Bach decía, el remedio indicado para emergencias, accidentes, ataques o repentinas enfermedades, especialmente en casos desesperados cuando el enfermo está muy asustado o muy aterrorizado, que pueden inquietar a las personas. Rock Rose ya es un miedo de una intensidad mucho mayor, es un terror, un pánico, el miedo paralizante. Bach decía que si el paciente no está consciente se le pueden humedecer los labios con el remedio este. Bueno, también forma parte del remedio rescate, así que en situaciones así en donde la persona esté inconsciente, directamente le podríamos dar Rescue Remedy, que lo vamos a ver al final cuando ya veamos todas las esencias, porque el Rescue Remedy ya están en el remedio rescate. Pero vamos a ver que tenemos dos esencias más, que es esta, y otra que es Cherry Plum, que hay dos que ya están en este grupo. Entonces, Bach decía que es el remedio indicado para las personas que han sufrido accidentes, emergencias, ataques, repentinas enfermedades. El concepto clave aquí es el temor, el pánico, el pavor, el miedo paralizante. Se debe a un miedo reciente o pasado que puede aparecer después de un accidente, una emergencia, situaciones límites, miedos residuales o sucesos de gran peligro o violencia. Por eso es que, como es, digamos, posterior a un evento traumático, es que está bueno en estos casos, cuando aparece el pánico, dar el Rescue Remedy, que lo contiene a Rock Rose, pero también tiene Estrella de Belén, que es la flor para los eventos estos traumáticos, para la emergencia, para el accidente. Entonces, frente a una noticia grave, frente a un suceso de peligro, frente a algún suceso de violencia o alguna noticia de enfermedad, puede aparecer un temor, un miedo, pánico, paralizante. Podría ser miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a que pase algo, y entonces la persona no lo puede controlar, tiene una intensidad tal que paraliza a la persona, y de la única manera que puede salir la persona es con esencias florales, o si no, necesitaría una medicación psiquiátrica. Y aquí tenemos las esencias florales justamente para estos estados tan intensos
que no tienen ningún efecto secundario, ningún efecto colateral más que armonizarnos. Considerar acompañando el tratamiento de las neurosis fóbicas o episodios fóbicos. En Mimulus eran fobias leves, aquí ya son fobias de mayor intensidad, para pesadillas infantiles, para terrores nocturnos. Considerar también en estados de rigidez o parálisis de la musculatura lisa, como el esófago, el estómago, el corazón. Imagínense que si es un terror o miedo paralizante, aquí el patrón transpersonal es la parálisis. Claro, ahí pregunta si se podría usar para personas con ataque de pánico. Por supuesto, es la flor para el pánico. Yo lo que les aconsejo en casos de pánico, como que incluyamos el Rescue Remedy y aparte reforcemos con Rock Row, porque en el Rescue Remedy lo que van a tener es Estrella de Belén, que es como bien dice acá Bach, ¿no? Es el remedio para emergencias, accidentes o ataques que aparecen después de una situación límite. O sea, miedos o pánico residual a sucesos de gran peligro. Y ese suceso de gran peligro, de shock, es abordado por Estrella de Belén. Estrella de Belén es una de las 5 flores del remedio rescate. Entonces, en casos de pánico, a mí me da excelentes resultados poner el Rescue Remedy y reforzarlo con Rock Row, que trata el miedo paralizante. Es muy buena para, como les dije, para fobias ya más intensas, no como las fobias leves de Mimulus, sino como las fobias ya más intensas. Para las pesadillas infantiles, los terrores nocturnos, aquí se acompaña con Aspen, que es la flor siguiente que vamos a ver, que Aspen lo que aporta es un filtro astral, una protección, y Rock Roll lo que trata es el pánico que produce la pesadilla. Considerar también en estados, como dijimos, de rigidez muscular y rigidez corporal. ¿Por qué? Porque justamente el miedo paralizante lo que hace es paralizarnos en la acción a nosotros y nos paraliza también partes del cuerpo. Entonces, todo lo que tiene que ver con parálisis de la musculatura lisa, esófago, estómago, corazón, también en la parte intestinal, ¿no? Cuando hay parálisis del peristaltismo intestinal, en el caso de, por ejemplo, de la musculatura estriada, que se da en los músculos de las extremidades, las piernas, los hombros también, como que no nos podemos mover y estamos duros, cuando hay rigidez en el movimiento, justamente por este miedo paralizante, cuando hay crisis asmáticas, porque se paraliza la musculatura lisa también, cuando hay temblor, rigidez, mareos, sudores, conductas de huida, frente al miedo paralizante, huyo o me paralizo. Conductas de huida, estados de confusión mental, cortes digestivos, pérdida súbita de la visión, pérdida de la voz. Fíjense, ¿no? Frente al miedo, pánico, me puedo quedar sin voz, me puedo quedar sin moverme, me puedo quedar sin ver. Hay cortes digestivos, es decir, como que se paraliza la digestión cuando la intensidad del terror es tan grande. Y bueno, y estas parálisis justamente son recuperables si son por esta causa emocional. Lo importante acá es dar la esencia floral está indicada. Y cuando ya hay acción en la parte física, en vez de 2 o 3 gotas, como es la cantidad requerida para el nivel emocional o mental, entonces aquí ya colocamos unas 7 gotas para poder llegar a la acción en el cuerpo físico. La cualidad que desarrolla esta esencia floral, fíjense, ¿para qué se utiliza? Para el pánico y terror paralizante, el temor desmesurado a la muerte, estados de angustia extrema después de un accidente, robo, catástrofe, ataque violento, enfermedad inesperada, que ahí yo les decía, complementar con Estrella de Belén, porque trata el trauma, o con el rescate que la contiene.
Cuadros de emergencia donde predomina el terror, pánico y miedo en extremo, fobias, personas con el sistema nervioso muy delicado porque ya han sufrido otras situaciones que la han expuesto, entonces han quedado sensibilizadas. ¿Y qué es lo que aporta? Calma el estado de ánimo, aporta perspectiva poniendo en la justa medida la causa del terror, capacidad para valorar la situación, capacidad para prestar ayuda en una situación límite, olvidando el riesgo para sí mismo. Le aporta este valor para salir de esa situación. ¿En qué otras cosas más lo podemos considerar? Como dijimos, en todo lo que es rigidez corporal, cortes de digestivos, darse sin voz, sin la visión. ¿Y qué es lo que aporta según Bach? Coraje. Esto de poder disminuir los niveles de angustias asociados al miedo. Admite también una perfecta combinación con la medicación psicoactiva, favoreciendo la reducción de la dosis prescripta por el psiquiatra. Si hay gente que, bueno, frente al ataque de pánico está tomando una medicación que se suele dar para el pánico, generalmente es una benzodiazepina. Las flores no tienen interferencia con ningún medicamento, pueden perfectamente tomarse y lo que van a permitir es que se pueda ir reduciendo la medicación psiquiátrica. Aquí tenemos a Rothrow. Y ahora pasamos, les he puesto distintas imágenes, algunas individuales, algunas en grupo para que las vean. Y ahora pasamos a Aspen. ¿Qué Aspen? Es la flor para los miedos indefinidos. Es el álamo temblón. La descripción según Bach es la de tener vagos temores desconocidos para los que no hay explicación ni razón. El paciente puede estar aterrorizado ante algo pavoroso que va a ocurrir, no pudiendo precisar de qué se trata. Estos miedos vagos e inexplicables pueden obsesionar a la persona día y noche. Los que los padecen temen contar sus preocupaciones a los demás. Bach decía que las personas que sufren de estos miedos como caracterológico es que tienen en el aura como una capa menos, o el aura es muy finita, muy porosa, entonces lo penetran todas las cosas que están en el colectivo, en el ambiente. Son personas que son como un sismógrafo, sienten en su cuerpo cosas que normalmente otras personas se los filtra el aura, y el tema es que como sienten cosas que pertenecen a otros o que están en el ambiente, no pueden discriminar cuando algo que sienten es propio o cuando es de otros. Entonces es algo que a muchas personas las angustia mucho porque tienen miedo también a volverse locas de todo lo que sienten. Y lo que aporta esta flor son dos cosas. Uno, protección astral, filtro para que se pueda filtrar estas cosas que son negativas y que uno no las sienta en el cuerpo, sino que las sienta, digamos, pero en el campo, pero que pueda discriminar que no es suya. Y la segunda función es justamente esto de poder discriminar, de poder darse cuenta que esto que están sintiendo es algo que le pertenece al otro, pero no es algo propio. Entonces, esta Aspen, junto con Res Chestnut, que es la otra flor, la última que vamos a ver, son dos flores que forman parte de la fórmula del terapeuta. ¿Por qué? Porque el terapeuta por ahí empieza a estar en resonancia con el paciente, tiene empatía con el paciente y no, a veces le cuesta discriminar si lo que está sintiendo, percibiendo es algo que se lo está contando, transmitiendo o percibiendo del paciente o si es algo propio. El concepto clave es aprehensión, presagio funesto, miedos difíciles de identificar, y ¿por qué? Porque estamos en resonancia con otros miedos. Por ejemplo, ahora que que está la guerra, ¿no? O bueno, con esto de la pandemia, personas que son muy sensibles, como que sienten los miedos de otras personas, o sienten las angustias de las personas que están
en estas emociones dolorosas. Entonces Aspen lo que permite es que la persona pueda seguir sintiendo y empatizando, pero que pueda discriminar que eso no es propio, sino que del otro, y darse cuenta de dónde viene. También son objetos que trata esta esencia, temores vinculados a maleficios, a espíritus, a extrañas presencias de otras dimensiones, a fuerzas y poderes invisibles, sacras como castigo divino o diabólicas, y en general vagos presentimientos de sucesos siniestros que seguro han tenido, tienen o tendrán lugar. Porque también si estamos siempre resonando con esto y pensando en esto y en esta frecuencia, vamos a terminar atrayendo esto que tememos. Entonces, Aspen aporta protección astral, filtro, y la persona deja de resonar en esta frecuencia. Considerar también en miedo a la oscuridad en adultos y niños. También, como dijimos, es un filtrador astral para las pesadillas y sueños que inquietan por su contenido, acompañando con Rock Row para el pánico. Pero esta lo que hace es filtrar esos contenidos. Para personas supersticiosas, para pacientes agónicos con un cuadro severo de ansiedad y pánico, por este pánico de miedo a la muerte, a qué es lo que habrá después, y atravesar esto con miedo. Acá Aspen ayuda a que las personas no tengan este miedo a lo desconocido, el miedo a dormirse, el miedo a la oscuridad, para casos en donde hay temblores, sudor profuso, palidez, enmudecimiento, hormigueo, ojos abiertos y desorbitados, para paranoias de tipo religioso o de tipo místico, para supersticiones, insomnio por miedo a dormir si lo que se pueda soñar, miedos y ansiedades inexplicables, irracionales e inesperados. Ven que esta es la diferencia con Mimuru, que son miedos cotidianos que la persona puede mencionar. Acá son miedos y ansiedades inexplicables, irracionales. Todo lo que relacionado con lo sobrenatural, que no se puede definir. Su razón pertenece al orden de lo desconocido. A menudo están relacionados con la muerte, con la religión y el inconsciente colectivo. Por ejemplo, esta esencia floral hoy se la agrega a un rescate más completo que se le llama Tetra Remedy. Se agrega, además de las 5 del remedio rescate tradicional, se agrega Aspen, se agrega Sweet Chestnut, que es para la angustia extrema, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero claro, al filtrar todos estos miedos que están ahí en el inconsciente colectivo, ya estamos haciendo mucho. Agregado a eso el rescate y otras flores más, pero bueno, eso lo vamos a ver cuando ya veamos todas las flores, vamos a ver las fórmulas. ¿Qué nos aporta la esencia de Aspen, del álamo temblón? Favorece la confianza para enfrentarse a lo desconocido y una comprensión de estos conceptos religiosos, esotéricos, de estos mundos espirituales más elevados, los cuales se podrán explorar sin ningún temor. Porque este es el tema. Así como aporta una protección astral para filtrar todas estas experiencias que están en el astral, también nos aporta la posibilidad de explorar estos mundos esotéricos, de explorar estos mundos espirituales y superiores a esta dimensión material, sin temor, sin dificultad, porque estamos protegidos y con filtro de otras energías que no son deseables. Acá vamos a ver otras imágenes del álamo temblón, de la flor del álamo temblón. La función de la flor es la de ser filtrador y protector astral del sistema de Bach. Vamos a ver que va a haber flores que van a tener la particularidad, unas de ser el analgésico, otras de ser el antibiótico, otras de ser el ansiolítico. Bueno, Aspen es el filtrador o el filtro y protector astral del sistema de Bach.
aporta serenidad y confianza en el marco de las percepciones no convencionales. Es decir, si estoy meditando, si sueño con algo, si siento que hay algún mensaje, si tengo de repente una visión, me va a poder dar la serenidad y la tranquilidad de poder comprender eso sin tener ningún miedo. Refuerza el campo áurico, protege de la invasión áurica energética de los otros, también para personas que son supersticiosas, que temen que los penetren otras energías, o temores a los maleficios, o todo eso. Bueno, de todo eso nos ayuda a proteger ángeles. Es una flor maravillosa. Mucha gente que tiene, por ejemplo, a lo mejor no se levanta, no se despierta con la pesadilla, pero se levanta con un nivel de temor, de presentimiento, de una angustia indefinida. Bueno, yo he tenido casos, pero cientos de pacientes que tenían esta sensación cuando se levantaban, y habían ido al médico y les daban un antidepresivo, cuando en realidad con esta flor filtraban todo eso, podían dormir sin tener pesadillas, y si no se despertaban en las pesadillas, cuando se despertaban les quedaban el recuerdo de los sueños y se levantaban con angustia. Y esta esencia floral es maravillosa porque limpia y despeja y protege de todas estas emociones que puedan quedar residual al haber dormido, soñado, tenido alguna pesadilla. También es, como les decía, ¿no?, que una visión de la locura es aquella que la define como la pérdida de la capacidad para desplazarse libremente entre distintas realidades alternativas. Entonces, el trabajo de esta esencia es justamente el de aumentar la capacidad de la persona para moverse libremente entre tantas realidades como puede, e integrarlas del mejor modo posible en una totalidad coherente con el ámbito de su experiencia. Y también debe tenerse en cuenta esta esencia con la terapéutica de núcleos de pensamiento mágico. Entonces, personas que a lo mejor tienen un sueño o tienen una visión, y a lo mejor es un mensaje del subconsciente, y bueno, y temen de que, bueno, si no es algo concreto, es algo que tienen miedo a otras dimensiones o a recibir mensajes. Entonces aquí Aspen lo que le permite es integrar estas realidades sin miedo, sin temor, con coherencia, con comprensión y discernimiento. En lo físico es muy buena, forma parte de la fórmula de alergia, porque al reforzar el campo áurico también defiende el cuerpo de los alergenos. Vamos a la cuarta flor de este grupo de los números. Hasta ahora todo bien. Si tienen alguna pregunta pueden escribirla en el chat y se las voy contestando. Y si no, cuando terminamos las 5 flores de este grupo, ahí podemos contestar las preguntas que surjan. Cherry Plum, que es el cerezo, es la flor, decía Bach, para el miedo al descontrol mental, a que lo abandone a uno la razón, a sentirse impelido a hacer cosas terribles, horribles, es decir, como el descontrol frente a la impulsión, a la impulsividad. Es como la persona siente que tiene que hacer un gran esfuerzo para no hacer algo, alguna locura, ¿no? Algo de lo que no se pueda controlar. Miedo a hacer cosas terribles, horribles, indeseables y perjudiciales. También es muy buena para todo lo que implique compulsión, descontrol y exceso. El concepto clave de lo que trata Cherry Plum sería el temor a perder el control de sí y a ceder a impulsos destructivos. Su manera de vivir, las personas que ya son caracterológicamente Cherry Plum, la forma de vivir es bajo presión. Es como que están todo el día tensas, como controlándose para no descontrolarse. Y justamente porque tienen tanto miedo al descontrol es que en algún momento es como que, si habrán escuchado, se salta la chaveta, se salta bueno, es como que explota la persona y se descontrola. Entonces,
Es un estado que es realmente desesperado para la persona, en el que predomina el miedo a perder el control de sí mismo y a cometer actos impredecibles, con consecuencias para ella misma y para el entorno. La persona se queja de no poder contenerse más que con un gran esfuerzo, para no dejarse llevar por una acción que no tenga retorno. ¿Para qué se la utiliza? Para miedo a perder el control de los actos, miedo a enloquecer, a hacer cosas irreparables, cuando la carga emocional acumulada es muy grande, por estrés, por ira, por exceso de responsabilidades. También este es un estado que se activa por exceso de responsabilidades y de estrés. Una persona puede estar más serena si no está tan presionada, y cuando tiene mucho estrés y exceso de responsabilidades y bueno, y tiene que estar ahí en tensión, es como que también tiene que hacer un esfuerzo para no descontrolarse. Por eso se utiliza en crisis nerviosas, en euresis en niños. Fíjense, acá ya empieza la acción en lo físico. O sea, el descontrol no es solamente en los actos y en la mente y en las emociones, sino también descontrol en lo físico, en euresis en niños, descontrol de los esfínteres, en los adultos también, arritmias cardíacas, descontroles hormonales. O sea, todo lo que supone descontrol es abordado por esta esencia. ¿Qué es lo que aporta? Recuperación de la calma, la serenidad, el equilibrio, la fuerza mental. Una mente racional conocedora de que incluso el miedo más terrible es controlable, capaz de soportar las mayores torturas físicas y psíquicas sin volverse loco, como es el miedo que tiene, ¿no? Miren lo bella que es esta flor. Es un blanco con unos reflejos rosados. Trabaja sobre el chakra séptimo. Esta conexión con Dios y con dejar a Dios y soltar en Dios estas cosas que queremos controlar. Considerar en dolores difíciles de tolerar, que llevan a la persona a preferir estar muerto. Fíjense la intensidad de lo que trata, ¿no? Sinusitis, migrañas, que también son de un dolor extremo, para niños y adultos que presentan arrebatos de intensa cólera, que se golpean a sí mismos y a otros, porque también este descontrol con la conducta, ¿no? Esto de hacer algo destructivo, de golpearme, de cortarme, hasta el suicidio está contenido con esta esencia. Por la intensidad y la imprevisibilidad de la conducta, ¿no? Personas entonces dijimos que se golpean a sí mismos y golpean a otros, ven la violencia, que rompen o patean objetos, siempre que haya riesgo o antecedentes de suicidio, acompañando el tratamiento de la actividad compulsiva, de la neurosis fóbica. La parte obsesiva se trata con otra flor, pero la parte compulsiva, esto de no poder controlar, se trata con cherry plum. La depresión melancólica, las fobias de impulsión, miedo a tirarse por la ventana, miedo a tirarse debajo de un tren, a decir o a cometer actos reprobables, todo lo que es el miedo a hacer algo que sea dañino, destructivo. También la anorexia y la bulimia, donde hay excesivo control y descontrol. ¿Ven cómo es las dos polaridades? O sea, se reprime de comer o se descontrola con la comida. O se reprime de no reaccionar o explota. A tener en cuenta también en epilepsia y en Parkinson, en donde en ambas es importante el descontrol respecto del cuerpo, otra acción a nivel físico, en sinusitis, en migrañas que enloquecen, en descontrol de esfínteres, en euresis, en niños, para incontinencia urinaria, en las mujeres, por el excesivo control y descontrol, dijimos, en anorexia y bulimia, en insomnio por no entregarse al sueño, en contracturas musculares. Es una flor básica de dietas y adicciones. ¿Por qué? Porque frente a la comida es como que me puedo descontrolar, y obviamente con las adicciones también hay un descontrol ahí con esto a lo que soy adicto. También para personas que tienen problemas con la sexualidad, que no se sueltan a la sexualidad,
Es una de las flores que actúa más rápidamente aportando serenidad, capacidad de poder soltar y confiar en Dios o en un poder superior. La función que aporta es de autocontención, de calma, alivio de fuertes dolores, aporta serenidad, paz y dulzura también. Y como dijimos, con Rock Rose ya acá tenemos 2 esencias que forman parte del remedio de rescate que tiene 5 esencias. Ahí la ven también, cuando florecen sin hojas casi, y ahí está florecido el cerezo, que es bellísima. Y ahora vamos a la última flor de este grupo, que es el Red Chestnut, es el castaño rojo. Es el remedio ideal para aquellos que encuentran difícil dejar de angustiarse o inquietarse por otras personas. En muchos casos llegan incluso a dejar de preocuparse por ellos mismos, pero sufren mucho por quienes sienten afecto, augurando constantemente que algo desafortunado o desgraciado puede sucederles. O sea, este temor a que les pase algo hace que la persona esté proyectando en las personas que quiere estos miedos, y las otras personas también lo están sintiendo. Entonces, el concepto clave sería preocupación por la salud y bienestar de los seres queridos. Arquetípicamente es una flor de los padres, pero como les mencioné hoy, es expansiva para todas las personas que queremos o que nos importan. Pueden ser padres preocupados por los hijos, pero también personas adultas preocupadas por sus padres mayores, también por personas que queremos, por la pareja y también por nuestros pacientes y consultantes. Son personas temerosas y su atención e intereses giran alrededor de la preocupación por la seguridad de las personas que quieren. Están como siempre diciendo, regresa temprano, no sea que que tengas un accidente, no puedo dejar que te pase algo malo les puede pasar a mis hijos, ¿no? Es como que están con ese pensamiento siempre eh, pensando, digamos, lo que temen, pero y proyectándolo, ¿no? Que eso es lo que no se dan cuenta. Imaginan que las cosas pueden salir mal, aunque hayan salido bien. En su afán por cuidar a las personas que quieren, interfieren con la independencia y la autonomía de las personas que quieren. Son personas que tienen un poder mental muy fuerte, son grandes emisores de miedo, y esto les llega a los seres queridos, o sea que les están haciendo mal sin querer con la misma preocupación. La flor ayuda tanto al que tiene miedo por el otro como a la persona que necesita ser protegida, porque aporta discriminación del vínculo simbiótico. Entonces, también alivia a la persona por la que las otras se preocupan. Es una flor que nos ayuda para cuidar y permite que cuidemos a los otros, pero con una capacidad de sana distancia. Ven que ahí esto es lo que aporta. Es una flor para el destete, por la separación, y en todo lo que sea relaciones simbióticas. En la pareja puede haber relaciones simbióticas, en donde justamente no sé después qué es lo que me pasa, si es a mí, si es el otro, hasta dónde es el límite de uno, del otro. Entonces, siempre que haya parejas simbióticas, acá ayuda a delimitar los lugares. Cuando hay madres sobreprotectoras, que nos sueltan a los hijos también, junto a otra flor que ya vamos a ver, pero acá es el tema de la sobreprotección por el miedo, para terapeutas, para acompañar el proceso del paciente sin involucrarse en lo que le haga mal desde lo emocional. Y recuerdan que les había dicho que Aspen era una flor para el terapeuta porque daba un filtro energético. Acá en Red Chestnut lo que aporta es una sana distancia para esta simbiosis emocional, y después se completa la fórmula con otra más, Walnut, que ya la vamos a ver más adelante. ¿Para qué se utiliza el castaño rojo? Como dijimos, para el temor y la preocupación excesiva por los otros, especialmente por los seres queridos, olvidándose de sí mismo, anticipación temerosa de problemas y desgracias, esperando siempre lo peor,
Aunque no ocurra nada, surge en la mente de la persona todo lo mal que podría haber sucedido. ¿Y qué es lo que aporta? Preocupación más racional y objetiva, paz interior y confianza en el porvenir de la vida, capacidad de irradiar en los otros ideas positivas de seguridad, salud y valor, aún hasta en situaciones difíciles. Considerar también en sobreexcitación imaginativa que produzca insomnio, cansancio, ansiedad, para madres primerizas y temor exagerado por la seguridad del hijito en los primeros meses de vida, para que personas que no duermen pensando en que algo les puede pasar a sus hijos. En niños también por el temor por animales domésticos y por el temor de sus padres y abuelos, porque los niños tienen también como una resonancia, una empatía y sufren por los animalitos y sufren por sus padres y sufren por sus abuelos. A veces tienen miedo a que se mueran, o tienen miedo al sufrimiento. Estas preocupaciones en los niños suelen ser motivos de pesadillas y de crisis de llantos esporádicas que uno no sabe la causa, pero es justamente por esta gran empatía con las personas que sufren, se sienten ligados a personas y sus pensamientos están con ellos. La función que aporta el castaño rojo es la de vivir en estado de aceptación tranquila del destino ajeno. Desaparece literalmente la preocupación por los otros, o sea, la preocupación sin sentido, ¿no? Porque el miedo puede existir y uno puede importarle el otro, pero el tema es que no estemos siempre pensando en todas las catástrofes. Una cosa es que uno se ocupe y le importe el otro, y otra cosa es que esté siempre pensando todas las catástrofes y todas las cosas peor que pueden pasarle a una persona. Eso es lo que trata entonces esta esencia tan maravillosa y que forma parte también de la fórmula para el terapeuta. Bueno, hemos visto aquí las 5 flores para los miedos. Este grupo 2 ya lo vimos la clase pasada, así que bueno, ahora si quieren, si tienen alguna duda, podemos abrir un espacio para preguntas. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Les quedó claro todo lo que vimos? Después van a ver al final del curso, cuando veamos todas las esencias, cómo se dosifican estas esencias, ¿no? Para acción a nivel del cuerpo se necesitan 7 gotas en vez de 2 o de 3, como se necesitaría para lo que es la parte, la acción en la esfera mental y emocional. Pero con lo que vimos en lo emocional, 2 gotas en un gotero de 30 mililitros, 3 gotas en un gotero de 45 mililitros es suficiente. Y también, ¿no? Si tenemos estados intensos como por ejemplo Cherry Plum, como por ejemplo los que vimos de Rock Rose, si es tanta la intensidad emocional, podemos también aumentar la frecuencia de las tomas de las esencias florales para poder lograr el efecto más rápido. Sí, Verónica, ¿querías preguntar algo? A ver. Ahí ponete el micrófono. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo que no entendí bien, no vengo entendiendo, es dónde conseguimos las tinturas para poder hacer las gotas. ¿Vos de dónde sos? ¿De Uruguay? De Florida, de Uruguay. Ah, bueno, ahí están los chicos de la escuela, Raúl y Stephanie. Ellos son los que tienen las esencias florales allá en Uruguay. Ah, bárbaro. Nosotros acá somos, en Argentina somos elaboradores, pero ellos son distribuidores en Uruguay, así que se contactan con la escuela. Sí, bárbaro, yo me contacto. Ahora Muchísimas les gracias. muestro,
Bueno, ahora les muestro, a ver, los goteritos. Nosotros lo que hacemos desde el laboratorio, a ver si acá estoy, me voy a poner yo, esto, con el video. Ahí está. Nosotros lo que preparamos son los stock bottles, que son los que vienen en la caja para el terapeuta. Y están todas las esencias ahí, vienen ordenadas en un set. Ahora voy a ver si encuentro acá la imagen para mostrársela del set. Están todas, de la primera que es Agrimony hasta la última que es Willow. Son las 38 esencias, viene la caja con dos Rescue Remedy en stock bottles de 20 mililitros que tienen para preparar un montón de esencias, porque cada gotero tiene 300 gotas más o menos, así que imagínense que usan 2 gotas para 30 mililitros o 3 gotas para 45 mililitros, tienen como para preparar con cada esencia unos 100 goteros, así que tienen un muy buen rendimiento. Y después eso ya lo vemos, o sea, las esencias las pueden conseguir con los chicos. Yo ya para la próxima clase voy a armar en la práctica, les voy a mostrar acá cómo armo con un gotero, con agua mineral, con alguna bebida con conservante. Voy a traer el set para que ustedes vean cómo a partir de los extractos se arman las fórmulas para los consultantes, para los pacientes, para que vayan teniendo la idea, ¿no? Porque a veces uno dice, uy, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que elaborar yo los extractos? No, ustedes van a tener los extractos y con los extractos elaboran, poniendo gotitas nada más, las fórmulas para los consultantes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si surge alguna otra pregunta, lo pueden hacer a través de la plataforma. Acá dice Sibelis, sí, voy a hacer un preparado para un consultante después de saber cuáles son las que necesita. Bueno, bárbaro. Si quieren, también podemos hacer eso. ¿Cuáles son las que necesita según la consulta? ¿Cuántas gotas de cada esencia es que coloco en el preparado? Bueno, ahí está, para el martes que viene, no, para el jueves cuando volvamos a la próxima clase, podemos tomar casos, pero si ustedes van a ver, ya tienen las esencias y quieren hacer, digamos, alguna consulta antes de la clase, la pueden hacer a través del grupo de WhatsApp. Y si no, también en la clase, cuando terminamos el grupo que vemos, ya vimos grupo 2, vimos grupo 1 hoy. Yo creí que el grupo 1 lo había dado en la primera clase y no, la primera clase lo que hice fue di un pantallazo de todos los grupos. Así que la próxima clase vamos a ver grupo 3. Pero si ustedes ya tienen casos, ahí podemos, después que terminemos las flores del grupo correspondiente a la clase, podemos ir haciendo algunas formulitas. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo estoy en Puerto Rico y solo puedo conseguirlas online. De Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico. ¿Cómo? Y bueno, averigua ahí si las consiguen en Puerto Rico. Yo estoy viajando para México, Miami, el mes que viene. Voy a ver de llevarles algunas esencias a gente que ya me ha contactado. Así que averigua ahí si se consiguen en Puerto Rico, si no, bueno, ya vemos cómo podemos hacerlos llegar para allá. No sé si habrá mucha importación de esencias florales ahí en Puerto Rico, pero me imagino que deben poder comprarlas. Yo voy a estar en Miami una semanita y después otra semanita voy a estar en Cancún. Así que vamos a estar por ahí más cerca. ¿Alguna otra preguntita? Rosana, Lourdes. Bueno, gente,
Si no hay preguntas ahora sobre el tema de lo que estuvimos viendo, de las esencias florales que estuvimos viendo, y se le ocurren dudas después, podemos estar en contacto a través del grupo de WhatsApp de la plataforma. Para la próxima clase vamos a ver grupo 3, y bueno, y seguimos en contacto. Bueno, me alegro que les resulte claro. Gracias a ustedes por estar, y estamos en contacto por WhatsApp para lo que necesiten, ¿eh? Hasta luego.